Bueno muchachos, en este nuevo video vamos a hablar del tema que son áreas y distancias. Alguien puede decir, bueno, pero yo ya sé calcular áreas y distancias, tampoco estoy tan mal. Vamos a ver que uno verdaderamente hasta esta clase probablemente va a aprender a calcular áreas y distancias. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con el problema verdaderamente de área bajo la curva. Va a ser el problema que vamos a tratar en este video. ¿Listo? Entonces, claro, cuando hablamos de área es algo más o menos intuitivo para todos nosotros, porque normalmente un área la estamos asociando a lo que sería una superficie, ¿cierto? Y pues hay superficies regulares que nosotros ya sabemos cómo calcular. Por ejemplo, cuando hablamos de un triángulo, sabemos que el área de esto está relacionada con una base por una altura sobre 2, ¿cierto? Cuando hablamos de un círculo, sabemos que el área es igual a pi r cuadrado, por ejemplo. Sabemos que incluso, y una de las primeras que aprendimos es, para un rectángulo, pues mi área está relacionada con una base por una altura, ¿cierto? Perfecto, eso no es que esté mal, pero esas son figuras regulares, entonces puede venir la pregunta de, bueno, y entonces, ¿cómo calculo o cómo calculo el área de formas, figuras que no son tan, digamos, cuadriculadas, que no tienen tantas aristas, por decirlo de alguna forma? Por ejemplo, ¿qué pasaría si a nosotros nos dijeran, mire, yo tengo una función f de x de la forma x al cuadrado y yo quiero calcular el área entre este puntico que es x igual a 0 y este otro puntico, llamémoslo x igual a 4, y yo quiero calcular toda esta área de acá? ¿Qué pasaría si a mí me preguntaran eso? Bueno, puede que alguien diga, no, pues yo digo que es más o menos este triángulo, pero la verdad es que ustedes ya están tratando, o el que haya pensado eso, ya está tratando de relacionarlo con esas figuras regulares que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Entonces, el problema bajo la curva más o menos va a tratar de eso, cómo hallar el área, ¿listo? Bajo f de x, sea x al cuadrado o la función que nos den, en un intervalo a, b. Importante notar que f de x debe cumplir una condición y es que debe ser continuo. ¿De acuerdo? No vamos a tratar funciones con asíntotas. Eso lo trataremos en un par de semanas cuando hablemos de integrales impropias. Pero por ahora tenemos que trabajar con funciones continuas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder este interrogante que es el que vamos a tratar en este video? Sencillo, lo que vamos a hacer es usar rectángulos. ¿Cómo así que vamos a usar rectángulos? Sí, señores, lo que vamos a hacer es usar rectángulos para aproximar esa área roja que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo primero que vamos a hacer es dividir el intervalo a, b en segmentos iguales. ¿De acuerdo? Incluso antes de esto, probablemente voy a borrar esto un segundito, voy a dejar esto como un segundo paso. El primer paso va a ser definir cuántos rectángulos vamos a usar. Verdaderamente debería llevar ese orden. Listo, entonces, para el ejercicio que vamos a tratar acá, vamos a decir que vamos a usar una cantidad n de rectángulos igual a 4. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a dividir es nuestro intervalo de nuestra curva en segmentos iguales. Es decir, si nosotros por acá teníamos ese pedacito de la parábola que viene a la derecha de 0, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, bueno, esto es x igual a 0, esto va a ser x igual a 4, que es el límite superior, y lo que voy a hacer es dividirlo en 1, 2, 3 y 4 pedazos iguales. ¿Lo ven? Estamos trabajando entonces en x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3, ¿cierto? Ahí están nuestros pedazos iguales. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer sobre nuestra gráfica es trazar rectángulos. Pero esos rectángulos entonces
Recuerden que cuando hablamos de un rectángulo estamos hablando de varios aspectos. Primero estamos hablando de una base y además vamos a estar hablando de una altura. En nuestro caso, la base va a coincidir con el ancho del intervalo. ¿Listo? Y por otro lado, la altura la va a dar, digamos, el valor de la función en el extremo del intervalo. El valor de f de x en el extremo del intervalo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestros segmentos que teníamos acá y vamos a tomar por ahora el extremo derecho. Entonces vamos a hacer aquí un caso donde estemos tomando una altura con extremo derecho. Vamos a ver qué significa eso. O un rectángulo con extremo derecho, también lo pueden escribir así. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es tomar mi figura, regálenme un segundito, la copio. Ok, y ahora acá, listo. Y vamos a irnos entonces a los extremos derechos de cada uno de nuestros intervalos. Regálenme un momento, ya. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense, nosotros tenemos 4 intervalos. Tenemos un intervalo que viene de 0 a 1, otro de 1 a 2, otro de 3 a 4, etcétera, etcétera, etcétera. Para que me quede menos apeñuscado voy a quitar ese x igual y voy a dejarlo como 1, 2, 3 y 4. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el extremo derecho de cada uno de esos intervalos. En el primer intervalo mi extremo derecho es 1. Voy a subir con una línea perpendicular al eje X hasta mi función y voy a trazar un rectángulo hasta mi extremo izquierdo. ¿Lo vieron? Entonces, por ejemplo, mi siguiente rectángulo, ¿cómo lo voy a formar? En mi siguiente intervalo, que es de 1 a 2, voy a coger mi extremo derecho, que es 2, voy a trazar una línea vertical hasta mi función y voy a irme hasta mi extremo izquierdo cerrando otro rectángulo. Voy a repetir el proceso con 3 y finalmente voy a repetir este proceso acá con 4. Perfecto, entonces ahí estoy formando mis 4 rectángulos que estábamos buscando. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el área de esos rectángulos. ¿Cómo calculamos el área de esos rectángulos? Nuevamente, nosotros sabemos que el área de un rectángulo lo podemos calcular como una base por una altura. Lo importante es que en este caso debemos recordar que la base coincide con algo. Es decir, si se fijan, de cada rectángulo la base es el ancho del intervalo. ¿De acuerdo? Mientras que la altura, lo que habíamos dicho antes, me la está dando el valor de la función. ¿Cierto? Listo, entonces lo que vamos a hacer es calcular el área de cada uno de esos rectángulos haciendo uso de lo que acabamos de decir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a decir que nuestros rectángulos se llaman, o más bien, las áreas de nuestros rectángulos las vamos a llamar S1, S2, etcétera, 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 hasta S4, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular esa área de mi rectángulo, de mi primer rectángulo que voy a llamar S1. En este caso, S1 sería la base, que sería 1, por la altura. Pero entonces, como la altura me la está dando mi extremo derecho y yo sé que mi función es f de x igual a x al cuadrado, entonces esa altura no será más que 1 al cuadrado. De una forma análoga yo podría calcular S2. S2 vendría dado por la base, que seguiría siendo 1, y ahora la altura me la está dando el extremo del 2. Entonces esto sería un 2 al cuadrado, que sería igual a 4. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para S3 tendríamos la misma base, que sería 1 multiplicado, pero ahora por el extremo del 3, ¿cierto? Entonces sería 3 al cuadrado, que sería 9. Y finalmente S4 sería igual a 16, de acuerdo a ese procedimiento que estamos haciendo. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer en este punto es un garra-garra, guiño-guiño, wink-wink,
¿Listo? Vamos a asumir que nuestra área, entre comillas, equivale a la suma de esos rectángulos que teníamos acá. Es decir, voy a sumar todos estos rectángulos, todas estas áreas rojas, y voy a asumir nuevamente, guiño, guiño, que eso coincide con el área azul que está bajo la curva. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. Como nosotros estamos formando nuestros rectángulos con el extremo derecho del intervalo, esto es lo que se llama un RN, ¿cierto? R de right, de derecho. Y como estamos usando 4 rectángulos, vamos a decir que esto equivale a un R4. Ese R4 no va a ser otra cosa que la suma de estas 4 cantidades que tengo acá, es decir, 1 más 4 más 9 más 16. De acuerdo a esto yo podría decir, mire, mi valor R4 sería igual a 9 más 16, 25, más 4, 29, más 1, 28. Entonces yo entre comillas estaría asumiendo que mi área total, guiño, guiño, estaría equivaliendo a 28, más bien, equivale a 28 unidades cuadradas. ¿Listo? Claro, el ejercicio también lo hubiera podido repetir con un extremo izquierdo. ¿Cómo se hubiera visto eso con un extremo izquierdo? Vamos a ver que verdaderamente es muy parecido. La única diferencia es que ahora, como estoy tomando mi extremo izquierdo, el punto izquierdo del intervalo es el que me da la altura del rectángulo. En este caso, si se fijan, como el punto izquierdo está, digamos, en el origen, en y igual a 0, mi primer rectángulo va a ser completamente plano, es decir, no va a tener área. Ahora, voy a ir a mi segundo intervalo, voy a tomar el extremo izquierdo y voy a subir en una línea vertical. Voy a ir hasta mi extremo derecho. Ahora, en mi extremo derecho voy a subir... bueno, el extremo derecho, que es el nuevo extremo izquierdo del intervalo, ¿cierto? Fíjense que, bueno, para no complicarnos, lo que estamos haciendo es en todos nuestros extremos izquierdos, estamos trazando una recta vertical hasta el siguiente intervalo. Nuevo extremo izquierdo, recta vertical hasta el siguiente intervalo, ¿cierto? Si se fijan, este de acá sería mi último rectángulo y esos serían mis 4 rectángulos, solo que ahora uno tiene un área de 0. Perfecto. En este caso, nosotros podríamos asumir que esa área que estábamos buscando bajo la curva x al cuadrado equivale ahora a lo que se llama un ln, ¿cierto? L ahora de left. Pero ahora, como estamos usando 4 rectángulos, esto va a ser lo que se llama L4. Y L4 no va a ser más que la suma de estos 4 rectángulos de acá, o más bien de esas áreas de esos rectángulos de ahí. ¿Podríamos calcularlas? Claro que sí. Fíjense lo siguiente, en este caso S1 sería igual a, sigue siendo la base de 1, pero ahora como la altura me lo está dando mi extremo izquierdo, esto sería 0 al cuadrado, que sería mi primer punto, ¿cierto? S2 sería igual a 1, que es la base, por 1 cuadrado, esto me va a dar 1, S2 sería igual, S3 sería igual a 1 por 2 al cuadrado, que sería igual a 4. Y finalmente S4 sería igual a 1 por 3 al cuadrado, que sería igual a 9. Recuerden, este último pedacito de acá no lo estamos tomando, ¿cierto? Este es el último rectángulo que verdaderamente estoy viendo. Listo. Si ustedes se fijan, las expresiones para ln y para rn son muy parecidas. Es como si ln fuera rn, pero corrido uno hacia la izquierda. Vamos a hablar luego de eso. En este caso lo que estaríamos viendo entonces es que L4 sería la suma de esos 4 valores de S, es decir, 0 más 1 más 4 más 9. Es decir, en este caso 9 y 4 me da 13 y 1 me está dando 14. Listo. Perfecto, así nosotros podríamos aproximar nuestras áreas que estamos buscando. Sin embargo, podemos ver que la aproximación no es muy buena. En particular, alguien puede ser un poco observador, por ejemplo para el caso de RN, y fijarse, oiga, pero es que hay un pedazo por acá, que voy a poner en morado, que digamos está en el rectángulo, pero que no está debajo del área. Es decir, parece que la suma de esos rectángulos me está dando un valor superior al del área. Y en efecto es así para este ejercicio.
nosotros podríamos decir lo siguiente: si nuestra área fuera A, lo que verdaderamente podríamos decir es que esa área sería menor a ese R4 que tenemos acá, ¿cierto? Es decir, mi área sería menor o igual a 28. Por otro lado, alguien puede mirar la gráfica de LN, en este caso L4, y decir, mire, pero es que aquí lo que está ocurriendo es que ahora me está haciendo es como falta este pedacito por acá. Entonces la suma de los rectángulos me está dando menos que lo que verdaderamente vale el área. Y eso es completamente cierto. En este caso de acá, mi área es mayor a L4, es decir, mayor a ese 13, creo que nos había dado. 4, 1, 13 y 1, 14. Entonces, si se fijan, hay un gap, es decir, una distancia muy grande entre estos valores. Es decir, no sé si en mi área vale 14,5, 15, 16, 17, 20, 22, 27. Entonces, verdaderamente, uno puede pensar, venga, pero si es una buena idea usar rectángulos. Y la respuesta es sí, señor, es una buena idea. Lo que ocurre es que tengo que preguntarme cómo mejorar esa exactitud. Y creo que la respuesta es bastante intuitiva. ¿Cómo hago yo, usando rectángulos, para, digamos, que la suma de mis rectángulos se aproxime más al área que estoy buscando? Pues sencillamente lo que voy a hacer es usar más rectángulos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es eso de usar más rectángulos y cómo lo vamos a hacer? Es decir, ¿un R10 sería más aproximado que un R4? Sí, señores, sería una mejor aproximación. Asimismo, un R1000 sería una muy buena aproximación. Entonces, viene una pregunta. Usar más rectángulos, pero verdaderamente más es ¿cuántos? ¿Cuántos rectángulos verdaderamente tendríamos que usar si nosotros quisiéramos encontrar el área exacta de esa curva? Entonces ahí es cuando podríamos pensar que lo que estamos buscando es usar infinitos rectángulos. Así tal cual, infinitos rectángulos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es formular el problema de una forma más general en la que podamos incluir esos infinitos rectángulos. Para eso vamos a tomar una curva ahora cualquiera, no vamos a hablar de un x al cuadrado, vamos a hablar de una curva f de x. Supongamos que nosotros en nuestra curva f de x estamos viendo por acá un punto A y estamos viendo por acá un punto B. Listo, y lo que estamos buscando es nuestra área que está encerrada en ese intervalo A, B. Esta área es la que estamos buscando. ¿Listo? ¿Podemos llevar a cabo una metodología similar a la que estábamos haciendo antes? Claro que sí, vamos a hacer algo bastante parecido. Lo primero que hicimos antes fue definir rectángulos, ¿cierto? Pero ahora, yo no puedo decir tan de fácil, oiga, no, pues infinitos. No puedo decir n igual a infinito porque recuerden que infinito no es un número real. Yo tengo que darme artimañas para poder llegar a ese infinito. Es lo que vamos a hacer. Por ahora vamos a decir que nosotros queremos ver n rectángulos únicamente. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, lo segundo que vamos a hacer es definir el ancho de los intervalos. Cuando vamos a definir ese ancho, a ese ancho le vamos a poner un nombre que va a ser delta x. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos calcular ese delta x? Más bien sencillo, tómense un momento, formúlenlo, espero que le hayan dado pausa al video, que lo hayan pensado, y bueno, la verdad es que si yo tengo n rectángulos, yo voy a tener n intervalos, ¿cierto? Entonces fíjense una cosa, si yo tengo esta distancia entre mi valor a y mi valor b, yo podría calcular eso como b menos a. Ahora, si yo quiero incluir n rectángulos, quiere decir que cada uno de esos intervalos tendría, o más bien sería de un ancho tal que sería la distancia, es decir, b menos a, dividido en mi número de rectángulos. Esto de aquí sería el ancho de cada rectángulo. Y tiene todo el sentido del mundo. Fíjense que para nuestro ejercicio pasado, por
acá lo habíamos tenido, ¿cierto? Dividir a b en segmentos iguales. Fíjense que lo que hicimos fue, en nuestro caso, en nuestro ejercicio de antes, tomamos b menos a, es decir, 4 menos 0, dividido en el número de rectángulos que queríamos, 4, y eso es lo que nos estaba dando ese ancho de 1 con el que habíamos trabajado antes. Listo, perfecto, ya tenemos nuestro ancho. Entonces, vamos a anotarlo por acá, es importante que recordemos b menos a sobre n. Espero que hasta ahí sea más o menos claro. Lo tercero que vamos a hacer entonces es definir una altura. Vamos a decir cómo es la altura de esos rectángulos. Para eso voy a coger esta gráfica de acá un segundo y la vamos a rayar por acá. Bueno. Para no complicarnos, vamos a iniciar, no es que se tenga que hacer obligatoriamente así, pero vamos a iniciar hablando nuevamente de rectángulos por la derecha. Es decir, vamos a hablar de un RN. Listo, voy a limpiar esto de acá. Perfecto. Y vamos a pensar en lo siguiente. Lo que yo estoy haciendo es dividiendo esto en segmentos iguales, ¿cierto? Es decir, yo podría hablar de un segmento por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, hasta llegar a B, ¿cierto? Cada uno de esos segmentos tiene un ancho delta X, ¿cierto? Porque van a ser las bases de mis rectángulos. Es decir, este pedacito de acá es delta X, este también es delta X, este de acá también es delta X, y así sucesivamente. Todos esos anchos son delta X. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría arrancar en A e irme moviendo delta X en delta X, y así podría formular mis intervalos. Es decir, mi primer punto que estoy viendo acá sería A más delta X, es decir, el punto donde estaba más la distancia que me moví. Mi segundo punto, ¿cuánto sería? Ahora me moví 2 delta X, entonces sería A más 2 delta X. Mi tercer punto, siguiendo esa formación, sería A más 3 delta X, etcétera, etcétera, hasta llegar a un punto, como yo estoy viendo n rectángulos, donde sería A más n delta X, ¿cierto? Aquí tengo una serie de rectángulos entre esos puntos. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es dibujar esos rectángulos, así como lo hicimos antes. Entonces recuerden que lo que voy a hacer es irme al extremo derecho de mi intervalo y trazar un rectángulo. Extremo derecho, rectángulo. Y así, perdón, aquí me pasé. Extremo derecho, rectángulo. Y así sucesivamente. Recuerden que la esquina tiene que estar tocando la función, es decir, la función está pasando por estos punticos de acá. Y finalmente tendríamos estos de acá. Ok. Vamos a formular entonces esas alturas. Entonces, para las alturas dense cuenta nuevamente que la altura me la define es la función. Entonces, vamos a decir que este rectángulo tiene una altura 1, una altura 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a formular cómo sería esa altura 1. Como yo estoy tomando el extremo derecho del intervalo, fíjense que ese extremo derecho sería este valor de acá. Lo que tengo que hacer entonces es evaluar mi función en ese valor de ahí. A más delta X. ¿De acuerdo? Voy a seguir el proceso. Ahora, para mi segunda altura, yo lo que voy a tener, o más bien voy a poner por acá un igual, ¿qué sería? Sería mi función evaluada en el siguiente extremo derecho. ¿Cuál es el siguiente extremo derecho? Este de acá. A más 2 delta X. H3 sería igual a F, evaluada en el siguiente, A más 3 delta X. Y creo que ya pueden ver una ley de formación de qué pasaría con con la altura del enésimo rectángulo. Estaríamos hablando de un A más un N delta X. ¿Sí o no? Perfecto. Y recuerden que las bases para todos estos rectángulos es la misma y es delta X. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
Si estamos trabajando con Rn, lo que tenemos que hacer es calcular cada una de estas áreas y finalmente sumarlas, ¿cierto? Es decir, una base por una altura. Ahora, vamos a comenzar. De mi primer rectángulo, esto sería mi base, delta x, por mi altura, ya la tenemos allá, que sería h1, es decir, a más delta x. Luego tendríamos para mi segundo rectángulo la misma base, pero en mi función tendríamos 2 delta x. Tercer rectángulo, misma base, y la función sería a más 3 delta x. Y lo que haríamos sería sumar todos estos rectángulos hasta llegar a mi último rectángulo, donde yo seguiría teniendo la misma base, pero ahora tendría el punto que sería a más n delta x. Si se dan cuenta, este delta x es prácticamente un factor común, ¿cierto? Entonces, lo que podríamos hacer sería lo siguiente. Podríamos escribir Rn sería igual a un delta x, que me quedaría como un factor común de ¿qué? Me quedaría como un factor común de f de a más delta x, qué pena la demora, pero pues por eso es que estoy haciendo estos videos, para no demorarme tanto haciendo este tipo de demostraciones y de análisis en clase. ¿Listo? Perfecto, ya sacamos nuestro factor común. Resulta que todo esto nosotros lo podríamos expresar de alguna forma. En particular, si ustedes se dan cuenta, si saben algo de programación o bueno, si trabajaron sumatorias en su curso de álgebra lineal, van a poder ver que esto más o menos se parece a una sumatoria. De por sí yo todo esto lo podría escribir como una sumatoria, ¿cierto? Pero entonces en una sumatoria tenemos varias partes. Primero tenemos un límite inferior, ¿cierto? Y tenemos un contador. Ese contador lo vamos a llamar i. Y ese i va a ir desde 1 hasta n. Este es el valor inferior y este es el valor superior. Y tenemos la expresión sobre la cual hacemos la sumatoria. En este caso sería a más i por delta x. ¿Qué significa esto y por qué de pronto algunos no lo están entendiendo? Todo lo que tengo que hacer es ir reemplazando mi variable i de 1 en 1, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a mi límite superior, que sería n. Es decir, lo que tengo que hacer es escribo mi expresión, pero donde está i, primero escribo 1. Perfecto. Ahora pongo un más, vuelvo a escribir mi función, pero ahora donde está ahí pongo un 2. Ahora un 3. Y si se fijan, es la misma expresión que teníamos aquí arriba. ¿Listo? Entonces nosotros podríamos escribir este Rn como ¿qué? Como un delta x por una sumatoria, ¿cierto? De lo que sería de i igual a 1 hasta n de f de a más i por delta x. Así de sencillo. Ahora, no siempre los intervalos son iguales. Vamos a ver quizás ejercicios en clase donde, sobre todo para distancias, nos dan una serie de puntos y no siempre el ancho de esos rectángulos tiene que ser iguales. Entonces, para cuidarnos de eso, vamos a escribir esto de una forma muy parecida, pero todo lo que vamos a hacer es dejar ese delta x dentro de nuestra sumatoria. Perdón, esto no es hasta infinito, esto es hasta n. Y esto de aquí sería f de a más i por delta x. Ok. Esto de acá verdaderamente es la expresión general para la suma de los rectángulos con extremos derechos. ¿De acuerdo? Claro, nosotros también podemos formular una para ln, pero no planeo gastar más tiempo en eso en este video. Y la verdad es que ln tiene una expresión muy similar. Es lo mismo en el término de la sumatoria hasta n. El delta x sigue estando ahí, mi función sigue estando ahí, el a sigue estando ahí. Con lo único que tengo que tener cuidado es con el i, porque lo que dijimos antes, ln es como si corriéramos mi rectángulo hacia la izquierda, ¿cierto?
Entonces, si alguien quiere tomar la función, trabajarlo y llegar a que en efecto da esto, perfecto, puede hacerlo. Lo que tendríamos aquí en vez de y sería y menos 1 por delta x. Así de sencillo. Solo cambiamos y por y menos 1. Y esto de acá sería la expresión para la suma de esos rectángulos vistos con extremos izquierdos. ¿De acuerdo? Esas dos ecuaciones son importantes. Listo. Ahora, pero ojo, nosotros queríamos usar infinitos rectángulos. Era el objetivo principal de esto. Claro, yo nunca voy a poder llegar como tal a infinito. ¿A qué me refiero con eso? Alguien puede decirme, infinito es un número muy grande. Sí, señores, es el número más grande que hay, ¿cierto? En diferencial tuvieron que ver en límites, que no todos los infinitos de por sí son iguales, pero bueno, no me voy a meter con eso. Lo importante es que recordemos, ¿cierto?, que yo no puedo sencillamente evaluar una función a infinito. Cuando yo quiero ir a infinito, yo tengo que aplicar algo que es un límite, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hago que aquí hayan infinitos rectángulos? Cuando aquí hay infinitos rectángulos, lo que está ocurriendo verdaderamente es que esos rectángulos se vuelven tan delgados que verdaderamente cuando los sumo estoy obteniendo el área exacta de mi función, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Es como si yo estuviera llenando esto a punta de rectángulos hasta que se llene. ¿Listo? Entonces, cuando yo uso infinitos rectángulos, hay que tener en cuenta que entonces mi área en efecto se vuelve igual a mi aproximación. Pero para eso yo necesito aplicar un límite. Es decir, yo podría decir mi área va a ser exactamente igual al límite cuando n tiende a infinito de lo que sería Rn. Es decir, al límite cuando n tiende a infinito, ¿listo?, de lo que sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de delta x por f de a más i por delta x. ¿De acuerdo? Esa sería la expresión que estamos buscando para poder calcular el área bajo una curva. ¿De acuerdo? Pero cuando yo estoy viendo infinitos rectángulos, ¿será que me interesa verlos por la izquierda o por la derecha? La respuesta es no, me da lo mismo porque igual hay infinitos, estoy barriendo toda la gráfica. Entonces yo también podría decir que a sería igual al límite cuando n tiende a infinito de Ln. ¿Es claro? En el infinito estas dos de acá son iguales. Y esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de lo que sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿listo?, de delta x multiplicado por f de a, recuerden dónde está la i, ponemos i menos 1, de delta x. Espero que hasta ahí sea claro. Listo, esta va a ser nuestra otra expresión importante. Ok, listo. Entonces, vamos a aterrizar esto un poco. Sé que puede ser, la teoría pudo haber sido densa. Mírenlo, tómenle una foto, como quieran. Vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, qué pena rayo acá para poder moverme. Vamos a decir lo siguiente. Suponga una función continua. Vamos a poner una función que vamos a ver luego porque es interesante. E a la x al cuadrado, ¿cierto? Creo que en este punto incluso yo ya les pude haber dicho algo, y es, bueno, esa es una función que no tiene una integral indefinida, ¿cierto? Pero vamos a ver que luego por qué sí tiene una integral que se llama integral definida, ¿listo? Esto solo es un abrebocas para eso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el intervalo, llamémoslo, no sé, 2,5, vamos a hacer lo siguiente. Aproximar el área usando R5. Aproximar el área bajo la curva, perdón.
¿de acuerdo? Con R5. Vamos a arrancar con ese ejercicio de ahí. Entonces, ¿cómo defino Rn? Recuerden que Rn se definía como una sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿cierto? De delta x multiplicado por f de a más i por delta x. Ok, vamos a calcular esto. Estos ejercicios se dividen en dos partes. La primera es, digamos, determinar algunos parámetros. Esos parámetros van a ser delta x y a. Yo sé que a va a ser el extremo izquierdo de mi intervalo, es decir, 2. B va a ser el extremo derecho de mi intervalo, es decir, 5. Y por tanto, delta x no sería otra cosa que 2 menos 5 sobre, si estamos hablando de n, entonces esto sería n. Entonces esto sería, perdón, esto es b menos a, lo tengo aquí al revés, 5 menos 2. Es decir, esto sería 3 sobre n, ¿de acuerdo? Claro, si yo estoy aproximando con R5, ese n va a tomar un valor de 5. Es decir, yo podría decir lo siguiente, R5 sería igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5. Ahora, donde están viendo ese delta x, este 3 sobre n que tenemos acá, vamos a coger ese n y lo vamos a reemplazar por 5, porque queremos dividir el intervalo en 5 rectángulos. Ahora, lo que vamos a hacer es ese 3/5 lo vamos a multiplicar por mi función. Pero ahí viene el segundo punto. El segundo punto es una composición. Es decir, yo sé que f de x es igual a e a la x al cuadrado. Esto quiere decir que f de a más i por delta x sería igual a e, y todo esto, ¿dónde está la x que voy a escribir? Pues esa expresión que tengo ahí. Sería 1 más i por 3 sobre n, ¿cierto? Al cuadrado, ¿cierto? A más i por delta x al cuadrado. Espero que hasta ahí haya sido claro. Donde está la x, reemplazamos esto de acá. Perfecto. Entonces, lo único que vamos a hacer es coger este pedacito de acá y lo vamos a incluir acá. Recuerden que donde viene esta n, ¿qué es lo que vamos a poner? 5. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esto va a ser e elevado a la 1 más i por 3/5, y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Perfecto, y esta sería la expresión para R5. ¿Nosotros podríamos expandirla un poquito? Claro que sí. ¿Cómo podemos dejar eso? Podemos dejar nuestra constante, nuestro delta x quietico como un factor común, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una constante. Luego veremos casos en los que no sea constante. Y lo que voy a ir haciendo acá es expandir mi sumatoria. Es decir, mi sumatoria va a aplicar sobre este factor de acá. Lo que voy a tener entonces es e elevado a la 1 más 3/5 al cuadrado, que sería mi primer término. Ahora más e elevado a la 1 más, cuando i valga 2, esto me va a quedar 2 por 3/5, eso me va a quedar 6/5 al cuadrado, más el siguiente término sería e a la 1 más, cuando i valga 3, 3 por 3, 9, 9/5 al cuadrado, más e elevado a la 1 más, finalmente, cuando no, nos falta 4 y 5, ¿cierto? Vamos en 4, entonces estamos hablando de 12/5 al cuadrado, y el último valor, entonces cuando i valga 5, ¿cierto? Cuando i valga 5, entonces estaremos hablando de i más 3 al cuadrado. Se me va a quedar 1 más. Bueno, qué pena con ustedes, muchachos. Aquí tenía un error pequeño. Sí, no sé por qué. Lo vamos a corregir por acá. Aquí teníamos un 2. Ese era el valor de a. No sé por qué lo había escrito con 1. Vamos a corregir. Esto sería 2. Esto sería 2. Esto sería 2. ¿Cierto? Y finalmente, ahora sí, cuando esto vale 5, ese pedacito sí no ha cambiado, ¿cierto?
Esto me queda 5 por 3 quintos, eso es lo mismo que 3. Y esto al cuadrado, ¿cierto? Y esto de acá también es 2. ¿Listo? Ok. Pilas con esa corrección de ahí. No sé por qué lo escribí como 1, pero eso es A y habíamos dicho A es igual a 2. Bien, perfecto. Si nosotros metiéramos esto a una calculadora, eso sería el valor de R5. ¿Listo? Ahora, cambiémoslo un segundito. Supongamos que vamos a hacer ahora una aproximación con L4, ¿cierto? Vamos a hacer esa aproximación con L4. De aquí que tendríamos que recordar, muchas cosas van a seguir siendo las mismas, otras no. Recuerden que cuando hablamos de L4 sería entonces la sumatoria, desde igual a 1 hasta 4, porque es L4, de un delta X multiplicado por una función evaluada en A, pero donde está ahí, ¿qué voy a poner? Y menos 1 multiplicado por un delta X. Claro, como cambio el número de rectángulos, delta X cambia. Por ejemplo, en este caso, delta X sería igual al límite superior, 5, menos el límite inferior, 2 dividido en 4. 5 menos 2 me está dando 3 dividido en 4, esto me está dando 3 cuartos. Perfecto. Eso por un lado. Y además sabemos que A, lo voy a anotar por acá para no volver a cometer el mismo error, es 2. Ok, entonces podríamos decir que L4 sería igual a la sumatoria de igual a 1 hasta 4 de delta X, que ya dijimos que es 3 cuartos, multiplicado por mi función, que evaluada en A sería 2 más y menos 1, multiplicado por delta X, pero delta X era 3 cuartos. ¿Fue claro hasta ahí? Espero que sí. Si realizamos la expansión de esto, lo que tendríamos es 3 cuartos multiplicado por, entonces, la función que tenemos sigue siendo e a la x al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver e elevado a la 2 más y menos 1. Cuando i vale 1, ¿cuánto vale i menos 1? Pues me queda 1 menos 1, que es 0, ¿cierto? Entonces esto me quedaría 0 al cuadrado más, siguiente término sería e, valor de a 2, más, cuando i vale 2, 2 menos 1, 2, por 3 cuartos, 3 cuartos, al cuadrado, más e, evaluado a la 2, más, cuando esto ahora vale 3, esto me queda 3 medios, y como estamos hablando de L4, nos falta un valor. Nuevamente, esto sería 2 más, cuando esto valga 4, 4 menos 1, 3, por 3, 9, 9 cuartos, todo esto al cuadrado. Perfecto, y si metemos esto en una calculadora, eso sería la aproximación que tendríamos rellenando mi área con 4 rectángulos, ¿cierto? Pero bueno, uno dice, pero ¿para qué me compliqué tanto si sigo usando 5 y 4 rectángulos? Pues de usar 5 a usar 4, pues me quedo con 4, que es hasta más corto. Listo, vamos a hacer la última parte de esto, que es qué pasa cuando usamos, o más bien, vamos a aproximar un valor muy cercano, aproximar un valor muy cercano al valor exacto. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de un valor muy exacto o muy cercano al valor exacto, quiere decir que estamos ahora tratando de utilizar esos infinitos rectángulos, ¿cierto? Entonces lo que estamos tratando de decir es A sería igual a, supongamos que vamos a hacer esto usando, no sé, Rn. Entonces recuerden que si yo quiero el valor exacto del área, lo que tengo que hacer es, claro, tomo mi expresión para, en este caso, Rn, por ejemplo. Esto sería la sumatoria desde 1 hasta n, ¿cierto? De lo que sería entonces delta x multiplicado por f de a más i delta x, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con esto? A esto yo le tengo que aplicar el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Listo. Entonces, a pesar de eso, nosotros tenemos que trabajar un poquito esta expresión, perdón, para poder llegar a algo bien interesante que vamos a hacer. Vamos a pensar en lo siguiente. Delta x yo sé que es igual a b menos a sobre n.
Lo que vamos a hacer es mantener este n de aquí abajo asumiendo que tenemos n rectángulos. Es decir, esto me estaría dando 5 menos 2 sobre n, que era lo que teníamos más arriba, que era ese 3 sobre n. ¿De acuerdo? Y mi función evaluada en ese argumento a más i delta x me va a quedar expresada, eso sí no va a cambiar como lo teníamos, salvo este delta x de acá, es decir, e elevado a la 2 más i multiplicado por 3 sobre n elevado al cuadrado. Entonces, la expresión que me va a permitir calcular un valor muy cercano a mi área es el límite cuando n tiende a infinito de esa sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi delta x, es decir, 3 sobre n. Y ahora esto lo multiplico por mi función evaluada en este argumento que teníamos acá, que sería e elevado a la 2 más i por 3 sobre n elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo se hace a mano? La verdad es que no se puede. Si se pudiera, bueno, luego, si se pudiera, eso significaría que podríamos encontrar verdaderamente una antiderivada para esto. No lo podemos hacer de forma exacta, pero lo podemos hacer de una forma bastante aproximada. ¿Cómo? Usando Excel. Vamos a ver cómo se usa Excel para eso. La pregunta importante es, bueno, para mí, ¿qué es infinito? Vamos a hacer un ejercicio donde infinito tome un valor de, no sé, para mí infinito son 1000 rectángulos. 1000 rectángulos es bastante. Puede que luego arrastrando me canse y solo llegue a los 100, pero es para hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? No vamos a meter infinitos rectángulos, eso a mano es imposible. Vamos a ver luego unos casos particulares en los que sí lo podemos calcular a mano con la notación sigma, pero por ahora es imposible para esta función en particular. Entonces recurrimos a herramientas computacionales, por ejemplo, Excel. ¿Cómo hacemos entonces aquí en Excel? Pues vamos a calcular por aquí, vamos a dejar una casillita para nuestro contador que es SI, ¿sí? Vamos a tener otra casillita, más bien, vamos a dejar por acá una casillita para nuestro número de rectángulos n. Vamos a tener otra casillita aquí que vamos a llamar delta x, ¿cierto? Vamos a tener, no sé por qué lo tomo como e, de x. Bueno, lo voy a dejar como d, ¿cierto? Nosotros tenemos un intervalo a, tenemos un intervalo b, ¿cierto? Y podemos a partir de esto calcular cuánto tiene que ser ese ancho del rectángulo. Nosotros estamos hablando de 1000. Bueno, para este caso, para que no se me agote, no se me vaya la vida arrastrando hacia abajo, voy a hablar de 100 rectángulos. ¿De acuerdo? Entonces, SA, el extremo izquierdo de mi intervalo es 2 y el extremo derecho es 5. ¿Qué tengo que hacer acá? Acá sencillamente voy a programar una ecuación para mi delta x, que yo sé que es b menos a, y todo eso lo voy a dividir en el número de rectángulos, que es este, 0.03. Ese va a ser el ancho de cada uno de los rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá, discúlpenme, no soy tan diestro en esta aplicación móvil de Excel, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a dejar un contadorcito, una casilla de contador para SI. SI es el que va a ir cambiando, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo que vamos a poner aquí es un valor de lo que sería F, evaluado en lo que teníamos. A más I por delta X, y eso lo habíamos llamado D, ¿cierto? Perfecto, entonces este I va a ser sencillo de hacer, vamos a arrancar de 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Voy a coger esto, vamos a ver si me sirve. Fill. Y voy a arrastrar hasta 100. Perfecto, listo, ahí ya tengo mis valores calculados, ¿cierto? Ahora, en mi función, ¿qué voy a hacer? En mi función lo que voy a hacer es sencillamente calcular lo que sería e a la x al cuadrado evaluado
en el argumento. Es decir, lo que yo voy a hacer acá es igual a, aquí en Excel ustedes pueden encontrar la función exp, ¿cierto? Que es la función exponencial elevada a un número. Entonces, lo que vamos a hacer es, claro, ese número está elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque es e a la x al cuadrado. Perfecto. ¿Y aquí qué iría? Entonces, aquí iría ese valor de a, ¿cierto? Esto regálenme un segundito, no sé cómo bloquearlo. Les voy a pedir un poquito de paciencia en esta parte del video. Esto creo que es así. Vengo aquí y así se bloquea una celda en Excel. Listo. A no va a cambiar, por eso lo estoy bloqueando, para que cuando yo lo arrastre no se me vaya a mover. Perfecto. Entonces tendría A más I, y sería este valor de acá, ese se va a arrastrar cuando yo lo mueva. Perfecto. Por delta X. Delta X nuevamente es este valor que se llama D7. Entonces lo voy a escribir así. Vuelvo acá. 7. Perfecto. Entonces fíjense que lo que tenemos es A más I por delta X. Perfecto. Le vamos a dar Enter. Y todo lo que vamos a hacer es arrastrar. Entonces le voy a poner acá Fill. Voy a arrastrar hasta 100. De acuerdo. Entonces, lo que tenemos aquí es el valor de todas de la función evaluada en todos estos puntos de acá, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos calcular cuáles son esas coordenadas X, también lo podríamos hacer. Si estas fueran nuestras coordenadas X, nosotros podríamos calcular ese X, incluso para que nos quede más fácil si quieren verlo. Lo podríamos calcular. Esto sería igual a, que es 2, más I, esto de acá, y lo habíamos dicho por un delta X. Para no ponerme a mover, habíamos dicho que eso era 0.03. Perfecto. Entonces, lo que estamos viendo es, en la columna del centro, es la función evaluada en todos estos valores de X. ¿De acuerdo? Listo. Comprobemos que esté bien. Es una buena costumbre comprobar que esto siempre está bien. Si esto está bien, quiere decir que yo podría tomar todo mi argumento, reemplazarlo sencillamente por esto, darle Enter y perfecto. No me cambió el valor, está bien. Ahora, lo que yo voy a hacer al final es tomar toda esa columna donde yo tenía los valores de mis funciones y lo que voy a hacer es sumarlos. Por aquí lo hice, sum. Es decir, voy a sumar toda esta columna de acá. Bien, ahora lo sumé. Esto lo que estoy viendo acá sería la sumatoria. Un segundito. Lo que estaría viendo acá sería esa sumatoria de f, ¿cierto? De a más i delta x. Eso sería lo que estoy viendo en estas dos casillas de acá. ¿Listo? Les voy a poner un color, algo así. Ahora, todo lo que tengo que hacer para calcular mi área final es tomar esta sumatoria de acá y adivine, multiplicarlo por lo que nos faltaba, un delta x. Perfecto. Y lo que estamos